el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 dicta así: porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10 afirma: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Primera de Corintios capítulo 3 versículos 9 al 15 declara: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Los 3 versículos leídos anteriormente demandan una seriedad y cuidadosa atención para ser estudiados. Número 1. El significado de tribunal. Hay 2 palabras distintas que se traducen tribunal en el Nuevo Testamento. La primera es la palabra criterión, como se usa en Santiago 2, versículo 6, y 1 de Corintios 6, versículos 2 y 4. Esta palabra significa el instrumento o medio para probar o juzgar cualquier cosa, la regla por lo cual uno juzga o el lugar donde se hace un juicio, el tribunal de un juez, un banco de jueces. Por tanto, la palabra se refiere a la norma o criterio por el cual se imparte juicio o al lugar donde tal juicio se imparte. La segunda palabra es bimá, acerca de la cual se dice
que es un lugar elevado a donde se sube por escalones, una plataforma, una tribuna, usada como asiento oficial de un juez, como el tribunal de Cristo, según Romanos 14:10, como la estructura parecida a un trono que Herodes construyó en el teatro de Cesarea, y desde la cual él acostumbraba ver los juegos y pronunciar discursos al pueblo. Así, el significado de Bimá es el tribunal, ya sea en una basílica para el pretor, en una corte de justicia o en un campamento para un comandante administrar disciplina y dirigirse a sus tropas. En la Septuaginta, Bimá comúnmente significa una plataforma o tarima en vez de un asiento, según Nehemías 8:4. En el Nuevo Testamento generalmente parece indicar asiento, pero en algunos pasajes puede significar la plataforma sobre la cual se colocaba el asiento. En el aerópago, el Bimá era una plataforma de piedra. Dado como era San Pablo a las metáforas militares y comparar la vida espiritual con la guerra, no es probable que estuviera pensando en un tribunal militar aquí. En los juegos griegos de Atenas, la vieja arena contenía una plataforma elevada sobre la cual se sentaba el presidente o el juez de la arena. Desde allí recompensaba a todos los contendientes y allí recompensaba a los ganadores. Era llamado el Bimá o asiento de las recompensas. Nunca se usaba como un asiento judicial. Número 2. El tiempo del Bimá de Cristo. El evento descrito aquí sucede inmediatamente después del rapto de la iglesia de la esfera de esta tierra. Hay varias consideraciones que sostienen esto. En primer lugar, de acuerdo con Lucas 14:14, las recompensas están asociadas con la resurrección, puesto que, según Primera de Tesalonicenses 4, de 13 al 17, la resurrección es parte integral del arrebatamiento. Las recompensas tienen que ser parte de ese programa. En segundo lugar, cuando el Señor regresa a la tierra con su esposa a reinar, se ve que la esposa ya ha sido recompensada. Esto se observa en Apocalipsis 19:8, donde debe notarse que las acciones justas de los santos es plural y no puede referirse a la justicia de Cristo impartida, que es la porción del creyente, sino las acciones justas que han sobrevivido a la prueba y han llegado a ser la base de la recompensa. En tercer lugar, 1 Corintios 4:5 y 2 Timoteo 4:8 y Apocalipsis 22:12, las recompensas están asociadas con aquel día, esto es, el día en el cual el Señor viene por los suyos. Por lo tanto, debe observarse que la recompensa de la iglesia
tiene que cumplirse entre el rapto y la manifestación de Cristo en la tierra. Número 3. El lugar del bimá de Cristo. Casi no es necesario señalar que este examen debe tener lugar en la esfera celestial. Se dice en 1 de Tesalonicenses 4:17 que nosotros seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Puesto que el bimá sigue al rapto, el aire tiene que ser el escenario de él. Esto es además confirmado en 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 8. Donde Pablo describe eventos que suceden cuando el creyente está ausente del cuerpo y presente al Señor. Así que este evento debe suceder en la presencia del Señor en la esfera celestial. 4. El juez en el bimá de Cristo. 2 de Corintios 5:10 aclara que este examen es realizado ante la presencia del Hijo de Dios. Juan 5:22 declara que todo juicio es puesto en las manos del Hijo. El hecho de que este evento se llama en Romanos 14:10 el tribunal de Dios indica que Dios ha puesto este juicio también en manos del Hijo. Parte de la exaltación de Cristo es el derecho a manifestar autoridad divina en el juicio. 5. Los sujetos del bimá de Cristo. No cabe la menor duda que el bimá de Cristo concierne solo a los creyentes. Pero aquí estamos hablando de genuinos y verdaderos cristianos basados en el arrepentimiento, en el abandono del pecado y la fe que salva. Aquí no se refiere a la falsa iglesia evangélica cristiana en la cual los apóstatas han llenado las congregaciones y las mega iglesias de falsos cristianos. Aquí no se refiere a la oración mágica de fe, de acepta a Cristo y no llevar una vida obediente y recta de acuerdo a su palabra. Esto sería inconcebible y contradictorio a todo el examen judicial del Nuevo Testamento. Por eso, cuando hablamos del rapto y traslación de la iglesia de Cristo, nos estamos refiriendo, por supuesto, a la verdadera, genuina y legítima iglesia de Cristo, comprada por su sangre y llevando los frutos de la justificación. Así, el primer pronombre personal ocurre con mucha frecuencia en 2 de Corintios capítulo 5 del 1 al 19. De modo que es imposible errar en este punto. Solo el creyente podría tener una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Solo el creyente podría experimentar lo mortal absorbido por la vida. Solo el creyente podría experimentar la obra de Dios, quien nos ha dado las alas del Espíritu. Solo el creyente podría tener la confianza de que, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Solo el creyente podría caminar por fe
no por vista. 6. La base del examen en el bimá de Cristo. Debe observarse cuidadosamente que el problema aquí no es determinar si el que es juzgado es creyente o no. La cuestión de la salvación no está considerada. La salvación dada al creyente Cristo lo habrá librado perfectamente de todo juicio. Según Romanos capítulo 8 versículo 1, Juan 5:34 y primera de Juan 4:17. Llevar al creyente al juicio en relación con la cuestión del pecado, ya sean los pecados de antes de su nuevo nacimiento, los después de su nuevo nacimiento, o aún sus pecados no confesados, desde el nuevo nacimiento, es negar la eficacia de la muerte de Cristo y anular la promesa de Dios, que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero aquí reitero, estamos hablando de genuinos y verdaderos creyentes. Así, un santo jamás irá otra vez a juicio por causa de su iniquidad natural o heredada, por cuanto ya está judicial muerto con Cristo y ya no es conocido o tratado en base a su responsabilidad natural. Como hombre, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Nació bajo condenación, en una herencia natural de ira, y nada bueno se ha descubierto en su carne. Pero su culpa ha sido borrada por la sangre de su Redentor, y ha sido gratuita y justamente perdonado por causa de su Salvador. Por cuanto Cristo resucitó de entre los muertos, ya no está en sus pecados. Es justificado por la fe y es presentado ante Dios en el nombre y por los méritos del justo. Y de este nuevo y siempre bendito título de aceptación, el Espíritu Santo es el sello y el testimonio vivo. Por lo tanto, de su propia cuenta, no puede presentarse a juicio. Todo este programa se relaciona con la glorificación de Dios mediante la manifestación de su justicia en el creyente. La palabra que se tradujo comparecer en 2 Corintios 5:10 podría mejor traducirse ser puesto de manifiesto, de manera que el versículo se lea: porque es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto. Esto sugiere que el propósito del bimá es hacer una manifestación, demostración o revelación pública del carácter y motivos esenciales del individuo. La observación radica en que no seremos juzgados en masa o en clase, sino uno por uno, de acuerdo al mérito personal e individual. Confirma el hecho de que este es un juicio individual de cada creyente ante el Señor. Las obras del creyente son sometidas a juicio, es decir, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, para poder determinar si son buenas o malas. Con respecto a la palabra malo, del griego paulos, debe observarse que Pablo no usó la palabra que corrientemente se usa para malo, es decir, cacos o poneras, los cuales significarían ambas aquello que es ética o moralmente malo, sino más bien usa la palabra que, de acuerdo a su significado griego, significa maldad bajo otro aspecto.
ni siquiera el activo o pasiva malignidad, sino más bien el de inutilidad, la imposibilidad de haber obtenido de ello una verdadera ganancia. Esta noción de inutilidad es la noción central. Por tanto, el juicio no es para determinar lo que es éticamente bueno o malo, sino más bien aquello que es aceptable y aquello que es inútil. No es el propósito del Señor aquí castigar a su Hijo por sus pecados, sino recompensar su servicio por aquellas cosas hechas en el nombre del Señor. 7. Resultado del bimá de Cristo. En 1 Corintios 3, 14 y 15 se declara que habrá un resultado doble de este examen: una recompensa recibida o una recompensa perdida. Lo que determina si uno recibirá o perderá la recompensa es la prueba de fuego, porque Pablo escribe: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En esta declaración es evidente, primero que todo, que es la esfera de las obras del creyente la que está pasando por el examen. Además, se ve que el examen no es un juicio externo basado en una observación externa, sino más bien en una prueba que determina el carácter interno y su motivación. Todo el propósito de la prueba de fuego es el de determinar aquello que es destructible y aquello que es indestructible. El apóstol afirma que hay dos clases de materiales de construcción que los obreros juntamente con Dios pueden usar en la construcción del edificio sobre el fundamento que ya está puesto: el oro, la plata, las piedras preciosas. Son materiales indestructibles. Estos son obras de Dios que el hombre solo se apropia y los usa. Por otra parte, la madera, el heno, la hojarasca son materiales destructibles. Esto son las obras que el hombre ha producido con sus propios esfuerzos. El apóstol está revelando el hecho de que el examen en el bimá de Cristo es para determinar aquello que fue hecho por Dios a través del individuo y aquello que el individuo hizo por sus propias fuerzas, aquello que fue para la gloria de Dios y aquello que fue hecho para la gloria de la carne. No puede determinarse por observación externa en qué clase cae cualquier obra, de manera que esa obra tiene que ser puesta en el crisol para poder probar su verdadero carácter. En base a esta prueba habrá dos decisiones. Habrá una pérdida de recompensa para aquello que demuestre ser destructible por el fuego. Las cosas hechas por el impulso de la carne y para la gloria de ella, no importa cuál pudiera ser el acto, serán desaprobadas. Pablo expresa su temor de depender de la energía de la carne en vez de depender del poder del Espíritu a la luz de este hecho cuando escribe: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27.
cuando Pablo usa aquí la palabra eliminado o reprobado, del griego adokimos, él no está expresando temor de perder su salvación, sino más bien que aquellos que ha hecho se ha hallado inútil y que no sirve para nada. Para salvaguardar de la posible interpretación de sufrir pérdida significa pérdida de salvación, Pablo agrega: él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera de Corintios 3:15. De esta forma, habrá una recompensa otorgada por la obra que demuestra ser indestructible por la prueba del fuego. En el Nuevo Testamento hay 5 aspectos en los que específicamente se menciona una recompensa. Número 1. Una corona incorruptible para aquellos que obtengan dominio sobre el viejo hombre, según 1 Corintios 9:25. 2. Una corona de gozo para los ganadores de almas, según 1 de Tesalonicenses 2:19. 3. Una corona de vida para aquellos que resisten las pruebas, según Santiago 1:12. 4. Una corona de justicia para los que aman la venida de Cristo, según 2 de Timoteo 4:8. Y número 5. Una corona de gloria por la disposición de apacentar la grey de Dios, según 1 de Pedro 5:4. Estas porciones parecen sugerir los aspectos en los cuales se otorgarán las recompensas. Algo de la naturaleza de las coronas o recompensas se sugiere en la palabra que se usa para significar corona, del griego estéfanos. Así, la palabra se usa para la victoria en los juegos, como un adorno festivo, como una honra pública otorgada por un servicio distinguido o por el valor privado, o como la corona de oro que le fue otorgada a Demóstenes. Así, en Apocalipsis 4:10, donde se ven a los ancianos colocando sus coronas delante del trono en un acto de culto y adoración, se aclara que las coronas no serán para gloria eterna del receptor, sino para gloria del dador, por cuanto estas coronas no son consideradas como una posición o posesión permanente. Surge la cuestión acerca de la naturaleza de las recompensas. En las Escrituras aprendemos que el creyente fue redimido para poder dar gloria a Dios. Este viene a ser su destino eterno. El acto de colocar la señal material de una recompensa a los pies de aquel que está sentado sobre el trono es solo un acto de esa glorificación. Pero el creyente no habrá terminado entonces su destino de glorificar a Dios. Este continuará por toda la eternidad, por cuanto las recompensas están asociadas con resplandor y brillo en muchos pasajes de la Escritura. Ahora entramos a otro aspecto glorioso y evento que tendrá lugar después del rapto: las bodas del Cordero. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, la relación entre la esposa y la iglesia
se ve mediante el uso de las figuras del esposo y la esposa, según Juan 3:29, Romanos 7:4, 2 de Corintios 11:2, Efesios 5:25 y 33 y Apocalipsis 7:8, 21 del 1 al 22. En el rapto de la iglesia, Cristo aparece como un esposo para tomar a su esposa para sí mismo, para que la relación que fue prometida pueda consumarse y que los dos puedan llegar a ser uno. Número 1. El tiempo de las bodas se revela en la Escritura. El tiempo será entre el rapto de la iglesia y la segunda venida. Antes del rapto, la iglesia todavía prevé esta unión. De acuerdo con Apocalipsis 19:7, estas bodas suceden en el tiempo de la segunda venida, por cuanto la declaración han llegado las bodas del Cordero. El tiempo griego auristo, el ten, traducido han llegado, significa un acto terminado que nos muestra que las bodas han sido consumadas. Se ve que estas bodas siguen a los eventos del bimá de Cristo, por cuanto aparece la esposa, aparece con las acciones justas de los santos, que solo pueden referirse a aquellas cosas que han sido aceptadas en el tribunal de Cristo. De esa manera, las bodas mismas deben colocarse entre el tribunal de Cristo y la segunda venida. 2. El lugar de las bodas solo puede ser el cielo, por cuanto éstas siguen al tribunal de Cristo, que como se ha indicado, sucederá en el cielo, y es desde el aire que la iglesia viene cuando el Señor regrese. Las bodas deben tener lugar en el cielo. Ningún otro lugar sería adecuado para personas celestiales. Según Filipenses 3, versículo 20. Porque así está escrito: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Número 2. 3. Los participantes de las bodas. Las bodas del Cordero son un evento que evidentemente envuelve solamente a Cristo y a la iglesia. Se mostrará más adelante, de acuerdo con Daniel 12 e Isaías 26, que la resurrección de Israel y de los santos del Antiguo Testamento no acontecerá sino antes de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 24:6 aclara igualmente que los santos de la tribulación no serán resucitados hasta ese tiempo. Claro que sería imposible eliminar estos grupos del lugar de los observadores, pero no pueden estar en la posición de ser los participantes en el mismo evento. En relación con esto, se hace necesario distinguir entre las bodas del Cordero y la cena de las bodas. Las bodas del Cordero son un evento que tiene relación particular con la iglesia y sucede en el cielo. La cena de las bodas es un evento que
que envuelve a Israel y se realice en la tierra. En Mateo 22 del 1 al 14, Lucas 14, 16, 24 y Mateo 25 del 1 al 13, se afirma que Israel está esperando el regreso del esposo y de la esposa. La fiesta de las bodas o cena está localizada en la tierra y tiene particular relación con Israel. La cena nupcial entonces llega a ser el cuadro parabólico de toda la era milenaria, a la cual Israel será invitado durante el periodo de la tribulación. Invitación que muchos rechazarán y por lo tanto serán echados fuera, y que muchos aceptarán y serán recibidos en ella. Debido al rechazamiento, la invitación también será hecha a los gentiles, de manera que muchos de ellos serán incluidos. Israel, en la segunda venida, estará esperando que el esposo venga a la ceremonia nupcial para invitarlo a esta cena, en la cual el esposo presentará a su esposa a sus amigos. Ahora entramos a un punto crucial que ha sido el debate en las arenas del pensamiento teológico de la Edad Moderna. La pregunta crucial es: ¿pasará la iglesia por la tribulación? Hay cierto número de diferentes respuestas dadas a esta pregunta. Algunos dicen que la iglesia pasará por la tribulación, otros que la iglesia pasará por el primer periodo de la misma, y otros dicen que la iglesia no pasará en absoluto por la tribulación. También se afirma en una nueva postura escatológica llamada la preira que la iglesia será arrebatada a la segunda mitad de la segunda semana de la tribulación, es decir, en la segunda parte de los 3 años y medio que componen la 70ª semana. Y también hay los que dicen que los creyentes que hayan sido santificados serán llevados antes de que la tribulación comience, y el resto de la iglesia será dejada para este periodo de juicio. Estamos hablando entonces que hay una verdadera y genuina iglesia y hay otra falsa iglesia, apóstata, engañada, mercantilista, falsa, que se cree, que se dice cristiana, pero no lo es. Así, hay infinidad de ideas discrepantes sobre este punto. Deseamos examinar las escrituras para darles tranquilidad y la seguridad de la palabra de Dios, para que puedan tener la convicción de que no estamos esperando los acontecimientos de la gran tribulación, sino que estamos esperando que nuestro Señor Jesús regrese de los cielos, el cual nos elevará a su presencia y nos transformará a su gloria. El siguiente acontecimiento en la profecía es lo que hemos estudiado como el arrebatamiento. El Señor Jesucristo aparecerá en los cielos y reclamará de las sepulturas los cuerpos de todos los que hayan muerto en Cristo, los cuales, a causa de su fe en Cristo, son miembros del cuerpo de Cristo y de la iglesia. Aquí no se hace mención de la falsa iglesia católica romana, y nada tiene que ver con el Vaticano, y mucho menos con la Santa Madre Iglesia,
que, como hemos venido señalando, de santa no tiene nada y de madre menos. Por lo tanto, llegará a sí mismo a todo creyente que viva en la tierra en dicho momento. Los muertos resucitados y vivientes que sean arrebatados se reunirán en un grupo. Como una unidad, se encontrarán con Cristo en los aires y estarán para siempre con el Señor. Aquí hago una reiteración. Conviene escuchar atentamente el video anterior del arrebatamiento, video en el cual puse imágenes cotidianas como fútbol, como dormir, cantar, soñar, porque en el preciso momento en que el Señor venga por su iglesia, el mundo entero estará haciendo sus actividades cotidianas. Por eso dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche y que su venida será inminente. Así, el problema con el cual se enfrenta el estudiante de las profecías es la relación entre el momento del arrebatamiento de la iglesia con el periodo de la tribulación. En consideraciones prácticas, se trata de lo siguiente: ¿estamos esperando realmente al anticristo, al hombre de pecado? ¿Estamos esperando la gran guerra mundial que barrerá la faz de la tierra, eliminando decenas de millares de personas? ¿Estamos esperando al gran dictador mundial? ¿Estamos esperando la manifestación de la ramera del Apocalipsis en todo su esplendor? ¿Estamos esperando el falso sistema religioso del falso profeta? ¿O estamos esperando al Hijo de Dios que nos arrebatará de la tierra antes de que surjan estos pavorosos acontecimientos que empiezan a suceder? ¿Cuál es nuestra esperanza? La respuesta a esta pregunta afecta vitalmente a la vida normal y a la vida cotidiana del creyente. Años atrás, dice un autor, tuve el privilegio de enseñar la doctrina de los acontecimientos del futuro en lo que entonces era el Instituto de la Biblia de Filadelfia. Mi más profunda convicción era entonces, como lo es ahora, que la iglesia no pasaría en absoluto por la tribulación. Ciertos días me estaba preparando para explicar a la clase las razones por las cuales yo sostengo esta teoría. Y me llegó a mi clase un visitante que solicitó autorización para sentarse y escuchar mi conferencia. Di mi consentimiento. Hacia la mitad de la conferencia, este visitante desafió mi teoría con una pregunta. Dado que mi cometido era enseñar a los estudiantes y no discutir con extraños, me negué a contestar durante el horario de clase, pero dije que hablaría con él después de la clase. Tan pronto como la clase hubo terminado, se encaminó hacia mí y dijo que él creía que la iglesia pasaría por la tribulación. Yo le dije, mi bienaventurada esperanza es que el Señor Jesucristo se aparezca en los cielos para llevarme a Él antes de que comiencen los juicios de la tribulación. Vivo diariamente con la luz de esta esperanza. Dígame, ¿cuál es la esperanza de usted? Asombrado me replicó, confiadamente espero ser martirizado bajo el reino del anticristo
quiere decir, le pregunté, que esto es una bienaventurada esperanza. En esto dio media vuelta y se fue. Así nos ha sido dada una gloriosa esperanza. ¿Cuál es exactamente? Mencioné ante todo algunos de los diferentes puntos de vista sobre este asunto, que antes que intentemos explicar algunas de las razones por las cuales la iglesia no pasará por la tribulación, en primer lugar es necesario que consideremos la tesis del arrebatamiento parcial. Este punto de vista mantiene que cuando el Señor Jesucristo se aparezca en las nubes para arrebatar a la iglesia, los únicos llevados serán los que hayan tenido alguna segunda bendición, alguna segunda palabra de gracia, o que hayan sido santificados en su vida cotidiana. Aquí es importante hacer un paréntesis. No debemos confundir una segunda santificación con un verdadero, genuino, nuevo nacimiento. Es decir, la persona que realmente ha sido regenerada, renovada en el poder del Espíritu Santo y ha tenido un verdadero arrepentimiento y una fe que salva y ha caminado a la luz de la Biblia, esa gente se considera genuinamente cristiana. Pero debemos de hacer la enorme diferencia, como ya lo he dicho antes, de la gente que solamente hizo una oración mágica de fe, que solamente hizo un acepta a Cristo como chicle y que nunca experimentó los beneficios de la salvación y mucho menos de la regeneración. Hemos postulado en videos anteriores la enorme necesidad de que la iglesia cristiana necesita una nueva reforma, porque ahora, debido a la multitud de entretenimiento que agolpa la iglesia, no se sabe si realmente se está practicando el genuino cristianismo o el falso cristianismo. Cuando yo veo mega iglesias, conciertos, circo, dramas, teatro, payasos, chistes, bromas, homosexuales bailando en el templo de Dios, payasos cristianos como Marcos Witt, ecuménicos como él mismo, me pregunto si estos realmente alguna vez han pasado por el proceso genuino de salvación. Por tanto, reitero, no debemos confundirnos entre el verdadero profesante de Cristo y el falso cristiano o cristino. Así, habiendo hecha esta aclaración, creen que el cuerpo de Cristo va a ser dividido en dos partes en el arrebatamiento: la parte santificada, que será llevada para estar con el Señor, y la parte no santificada, que será dejada en la tierra para pasar por la gran tribulación. Aquí yo opino que la gente que será dejada tras el rapto es gente que nunca fue cristiana, que nunca experimentó los beneficios de la salvación, que nunca tuvo adopción, regeneración, expiación y salvación, y que asimismo, obviamente, no pertenecían al cuerpo de Cristo. Tenían un maquillaje de cristianismo, tenían una túnica de piedad, se creían cristianos, pero estaban engañados. Así, sobre la base de las Escrituras tenemos que rechazar esta interpretación, aun cuando existen gentes que la defienden. Leemos en la Biblia que la muerte de Cristo borra todos los pecados de los verdaderos cristianos. Dios dijo
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La muerte de Cristo le da a uno una posición ante Dios con la que el creyente es perfectamente aceptable para Dios. No hay razón alguna para que el lavado con sangre no pueda ser recibido en la presencia de Dios, ya que ha sido vestido con la justicia de Cristo. La sangre de Cristo da vida eterna y salvación como un regalo gratuito y benigno a todos los que aceptan la salvación por fe. Por lo tanto, debemos tener presente estas aclaraciones antes de intentar dar un juicio. Por lo tanto, sostenemos que la unidad del cuerpo de Cristo hace imposible el arrebatamiento parcial. Claro, el genuino y verdadero cuerpo de Cristo no será partido en dos. Serán dejados atrás los apóstatas, los falsos cristianos, los verdaderos no. Dios llama a un pueblo que Él entregará a su Hijo como esposa. Si el punto de vista del arrebatamiento parcial fuese correcto, la esposa presentada al Hijo por el Padre tendría una mano menos, o un oído menos, o una pierna menos, porque algunas partes del cuerpo no eran adecuadas para ser presentadas al Hijo por el Padre. Todo aquel que haya aceptado a Cristo como Salvador personal y haya hecho el arrepentimiento genuino y verdadero, y haya experimentado los beneficios de la salvación, es hecho miembro del cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu Santo, y será una esposa presentada al Hijo por el Padre. Más aún, esta doctrina tiene que ser rechazada porque convierte a nuestras propias obras y a nuestra propia rectitud en base de nuestro arrebatamiento y de nuestra bienaventuranza esperanza. Dios no va a aceptar en el cielo a nadie porque se haya santificado a sí mismo. Está claro que la salvación es por fe, pero esa fe produce obras dignas de arrepentimiento. Así, hay en segundo lugar la doctrina que llamamos arrebatamiento después de la tribulación. Este punto de vista mantiene que la iglesia pasará los 7 años del periodo de la tribulación, soportará el juicio de la ira de Dios y entonces será arrebatada para hallar al Señor en los aires, para regresar inmediatamente con Él a la tierra. Los que mantienen este punto de vista no niegan que habrá un arrebatamiento, pero mantienen que tendrá lugar después de la tribulación. Las escrituras que utilizan son diversas, pero así debemos señalar algunas cuestiones importantes. Pablo, afirmando que estaban entonces en la tribulación o en el día del Señor, deseaba saber dos cosas. Número uno, sobre estas persecuciones que estamos soportando, las de la tribulación. Tenía razón Pablo cuando nos enseñó en Primera de Tesalonicenses que no pasaríamos por la tribulación. Pablo escribe en Segunda de Tesalonicenses 2:1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o mejor, ya ha llegado. Así, contesta la primera pregunta: ¿estamos en la tribulación? Pablo afirma que no, y a continuación da la prueba de que no están y no estamos en el día del Señor y de la tribulación. Este día no vendrá sin que antes llegue la apostasía. Pero ojo, nos estamos encaminando a la venida del anticristo, porque la apostasía se ha declarado de una manera abierta, como lo hemos venido nuevamente señalando hasta el cansancio. Hemos visto una apostasía atroz, hemos visto una apostasía diabólica, hemos visto una apostasía asfixiante y agobiante. Hemos visto que esta apostasía ha estado revelada claramente ya, porque Pablo afirmaba que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, si se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía o el alejamiento puede ser bien el alejamiento de la fe de los últimos días, o bien la partida de los santos de la tierra. Sea cual fuera el punto de vista que se adopte, el argumento no se altera. Pablo decía que podían saber que no estaban en el día del Señor porque la partida no se había producido y todavía no se manifiesta el hombre de pecado. Este hombre de pecado es la cabeza de los poderes confederados de Europa, que es la formación final del poder mundial de los gentiles. En tanto que este individuo, que gobernará el mundo como un Dios bajo la autoridad de Satanás, no se manifieste, sabemos que no estamos en la tribulación. La razón de que este individuo no se haya manifestado todavía queda claramente reseñada de la siguiente manera: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Pablo indica que alguien está impidiendo a Satanás el cumplir su propósito de dominar al mundo mediante su obra maestra, el imitador de Cristo. Satanás está siendo frenado. La pregunta es: ¿quién frena a Satanás? Ya hemos visto en el otro estudio que el que frena a Satanás es el Espíritu Santo, que ha hecho de la iglesia su templo. Cuando el Señor Jesucristo aparezca en los aires para quitar la iglesia del mundo, el freno de Dios será quitado y Satanás podrá entonces satisfacer su propósito de dominar el mundo. Mientras la iglesia esté en el mundo, el frenador continuará su obra. Hallamos otra consideración en Apocalipsis 4. Después de considerar la condición séptupla de la iglesia en los capítulos 2 y 3. Así, Juan escribe que alrededor del trono había 24 tronos y que vio sentados en el trono a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Estos ancianos son muy significativos porque están sentados, vestidos y coronados. Estas significativas señales sugieren que estos 24 son la representación simbólica de la iglesia. En Efesios 2:6 leemos que Dios nos hizo sentar junto a los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Apocalipsis 2:19-8 se especifica: y a ella
se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. De nuevo el apóstol Pablo señala en 2 de Timoteo 4:8: por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. Estas consideraciones parecen indicar a los 24 ancianos como a la iglesia. En esta misma verdad se nos enseña que en Apocalipsis 3:10 el Señor está dirigiendo una carta a la iglesia de Filadelfia, la verdadera iglesia de los últimos días, el cual dice a estos verdaderos y genuinos creyentes: veas el video número 2 de la serie del Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La frase hora de la prueba es, con toda seguridad, referente a la tribulación y gran tribulación. Esta misma verdad se nos presenta en 1 de Tesalonicenses 5, que dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ya hemos estudiado en otro video también el día del Señor, vendrá así como ladrón en la noche. La llegada de un ladrón ni se anuncia ni se espera. Ningún ladrón envía una carta anunciando que llegará por la noche o a medianoche para efectuar su fechoría. Así pues, estar preparados. Pablo se sirve de esta ilustración para demostrar que sería una locura que él intentase decirles cuando la tribulación estallará sobre el mundo, ya que llegaría tan inesperadamente como un ladrón. Continúa diciendo que de todas formas la cuestión no es de vital importancia para ellos, ya que vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Este periodo es para los que están en oscuridad, y dado que vosotros sois la luz y no oscuridad, esto no cuenta para vosotros. Además, afirma: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. La ira que tiene aquí en mente es la ira de la tribulación y de la gran tribulación, o de la 70ª semana. La salvación que menciona no es la salvación del pecado recibida como un regalo de la gracia de Dios, sino la salvación o liberación del periodo de la gran tribulación mediante el arrebatamiento. Pablo argumenta que, dado que somos hijos de la luz y dado que la tribulación es para los hijos de la oscuridad, no veremos la tribulación, sino que seremos liberados de ella mediante el arrebatamiento. Veamos de nuevo la misma verdad afirmada en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 9 y 10. Allí Pablo manifiesta de nuevo que Dios ha liberado de la ira que vendrá. En la mente de Pablo la ira queda descrita cuando dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor
Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Su ira será derramada a la segunda llegada del Señor Jesús a la tierra. En esta ira, de la cual hemos sido libertados, sacándonos por arrebatamiento a las escenas de juicio. Por lo tanto, este mundo verá el derramamiento de la ira de Dios en la tribulación, como lo he descrito claramente en el video La Gran Tribulación. Pero mientras la iglesia, los redimidos, esté en la tierra, el juicio queda aplazado. El juicio no tendrá lugar hasta que la iglesia haya sido arrebatada. Después del arrebatamiento de la iglesia, cuando solamente queden sobre la tierra hombres impíos, estallará sobre ella una tribulación de fuerza sin precedentes. No existe una sola línea en la palabra de Dios que haga necesario que el Señor Jesucristo demore su llegada. Puede venir en cualquier momento, puede suceder en cualquier instante. En este mismo momento que grabo la edición del video, en este mismo momento en que muchos están en las redes sociales, en el Face, en los canales, en este mismo momento en las que miles y miles están viendo la televisión, el rapto puede suceder en este preciso momento. Así, te invito a una verdadera vida de arrepentimiento, al abandono de tu pecado y tu maldad, y que puedas ver la salvación de Cristo Jesús derramado en su sangre en la cruz del Calvario y en la resurrección, para que de esta manera puedas obtener completa liberación del terrible momento que se avecina, porque de tal manera tendréis la promesa de ser libertado de la hora que se aproxima sobre el mundo entero.